Bienvenidos a La Vida Mientras Tanto, un podcast para narrar historias de vida. No pretendemos darte consejos sobre cómo debes vivir tu vida. Queremos contarte cómo viven su vida otras personas no tan ajenas a nosotros. Soy Alba Fite y os presento a Rosa Pardina, autora de las historias que va a compartir con nosotros en este podcast. Rosa, muy buenos días y bienvenida a un nuevo capítulo. Buenos días, Alba. Buenos días a todos. Muchas gracias. Pues vamos a por otro episodio de La Vida Mientras Tanto. Este se titula Muerte accidental. Porque otoño tiene un modo especial de recordarnos que todo se acaba. En la montaña, el aire huele distinto, los días se acortan y la luz que cae sobre el valle está impregnada de melancolía. Las hojas se desprenden de los árboles con un suspiro, como si por fin pudieran descansar del bullicio del verano. Por eso hoy voy a contaros una historia de otoño, de finales y despedidas. Ocurrió en uno de estos pueblos del Alto Pirineo, donde los inviernos son largos y las amistades duraderas, y los secretos difíciles de enterrar. Vivía allí un hombre que había sido muchas cosas, director del coro, bibliotecario, incluso alcalde durante un par de mandatos. Había cumplido los 68 y hacía ya un par de años que se había jubilado. Su casa estaba en la parte alta del pueblo, una vivienda de piedra y tejado de pizarra, desde cuyas ventanas se veía la torre románica y más allá los prados donde pastaban las vacas. Tenía fama de hombre culto, algo solitario, de esos que conocen el nombre de cada árbol y el año en que se restauró cada capitel de la iglesia. Nunca se casó ni tuvo hijos, no por falta de amor, sino por ese pudor de quien no sabe o no se atreve a pedir compañía. Cada mañana una mujer le daba los buenos días y le preparaba el café. Era la persona que lo ayudaba en las tareas del hogar, una asistenta discreta, de rostro sereno y manos trabajadas, que llevaba años cuidando de él. Nadie en el pueblo lo sabía, pero ella lo amaba. Lo amaba con esa paciencia silenciosa de quien sabe que no habrá respuesta, pero tampoco puede dejar de estar cerca. Él, por su parte, le agradecía su presencia, su café, sus conversaciones sin ruido. Nunca le había dicho cuánto valoraba sus cuidados. El hombre visitaba muy a menudo al que consideraba su único amigo, verdadero, un anciano de 92 años que vivía en la residencia del valle. Habían compartido muchas charlas en la biblioteca y en la plaza del pueblo, cuando ambos eran más jóvenes. El viejo, que había sido pastor, conservaba una mente lúcida y una lengua afilada. Entre ellos existía una complicidad serena, la de quienes ya no tienen prisa y se saben al final del camino. Lo visitaba casi cada día. Se sentaban frente al ventanal de la residencia mirando los colores de las montañas, que vestían de verde en primavera y verano, mudaban en otoño para adornarse con ocres y rojizos y mantenían viva su policromía hasta que la nieve lo cubría todo de blanco. Hablaban del tiempo, de libros, de recuerdos y de los amigos que ya se habían ido. Pero el bibliotecario siempre terminaba desviando la conversación hacia la política. Sus opiniones diferían mucho de las del pastor, más conservador, más escéptico, menos idealista. Ese contraste era, sin embargo, el verdadero aliciente. Discutían sobre conflictos armados, bienestar social, los derechos de las mujeres o el aborto, sin ponerse jamás de acuerdo. Aún así, el respeto que se profesaban no dejaba espacio para ofensas ni resentimientos. Disfrutaban del placer mismo de la discusión y consideraban que hilar argumentos para rebatir los del otro era un ejercicio mucho más eficaz contra la senilidad que hacer sudokus.
La vida, para el bibliotecario, se había ido encogiendo poco a poco. La biblioteca ya no lo necesitaba, el ayuntamiento lo había olvidado y los turistas que llegaban cada verano apenas reparaban en aquel hombre de paso lento que paseaba solo al atardecer. Para el pastor, en cambio, la vida ya no podía encogerse más. Cada mañana despertaba con un nuevo impedimento, uno más entre los muchos que ella arrastraba. Su cuerpo le recordaba que 24 horas no pasaban en vano, que pesaban demasiado sobre aquel organismo cansado por el trabajo duro. Su existencia había perdido sentido. Hacía ya mucho que no podía emprender aquellas largas caminatas junto a su viejo compañero, el que mantenía unidas a las ovejas y les marcaba el camino. Las ovejas ya no existían y el perro pastor había muerto hacía más de 20 años. ¿Podrías darme un motivo convincente para seguir con vida?, solía preguntarle al amigo. Tengo la impresión de que estoy aquí sentado esperando solo a que llegue la muerte. También me esperas a mí cada día, respondía el bibliotecario. ¿Con quién mantendría yo estas discusiones tan intensas si tú no estuvieras? Era un buen argumento. Cuando escuchaban las noticias, leían un libro o se enteraban de algún chisme, lo primero que pensaban era en cómo iban a discutirlo con el otro y esperaban con ganas el siguiente encuentro. No todo eran debates y charlas. A veces el anciano le pedía que lo sacara a dar una vuelta en coche, aunque fueran unos pocos kilómetros solo, para sentir el aire en la cara. Y el bibliotecario lo complacía, porque entendía bien ese deseo de libertad que no se apaga con los años. Un día de otoño, tras una conversación densa, triste y resignada, decidieron ir al mirador de San Justo para ver el valle desde arriba, para abarcar de una sola vez con la mirada el paisaje de toda una vida. A la mañana siguiente el aire estaba limpio y el cielo despejado. Subieron al coche, un viejo utilitario que el bibliotecario conservaba como quien guarda un compañero de toda la vida. En la residencia, los empleados los despidieron con una mezcla de simpatía y preocupación. Era una carretera estrecha y con curvas y sabían que el viaje podía ser pesado para los amigos. El camino serpenteaba entre bosques de abetos y hayedos. El anciano miraba por la ventanilla y sonreía, reconociendo cada curva, cada casa de piedra, cada prado. El bibliotecario conducía despacio, disfrutando también de ese silencio que se da solo entre viejos amigos, un silencio lleno de gratitud y de cosas no dichas. Cuando alcanzaron el mirador, ambos bajaron del coche. Desde allí, el valle se extendía como una pintura, el río trazando su línea plateada, las montañas en plena muda de color y los tejados brillando bajo el sol de otoño. Contemplaron el paisaje en silencio, intentando grabar aquella imagen para siempre en la memoria. No hablaron, ni siquiera se miraron. Volvieron al coche sin decir una palabra, sabiendo que ese era su modo de entenderse sin palabras. Emprendieron el camino de vuelta poco después del mediodía. La carretera, húmeda por las hojas caídas, era traicionera. Nadie supo exactamente qué ocurrió, si un error al tomar una curva o un desvanecimiento. El coche se salió del asfalto y cayó por un terraplén de más de 20 metros. Cuando los equipos de rescate llegaron, horas más tarde, encontraron el vehículo destrozado y a los 2 hombres sin vida. El pueblo entero se conmocionó. El bibliotecario era muy querido y el anciano una de las últimas memorias vivas del lugar. Durante días, las campanas repicaron y la gente bajó a la plaza para comentar el accidente, intentando comprender cómo había ocurrido. La asistenta estaba preparando la comida cuando oyó las campanas doblar. Supo al instante que algo grave había sucedido. En los pueblos las campanas no mienten. El número de toques, las pausas, el silencio que las sigue, todo tiene un significado que la gente aprende desde niña. Dejó el delantal sobre la mesa y caminó hasta la plaza, temiendo lo peor. Cuando escuchó los nombres se le encogió el pecho. No lloró en público, no era su costumbre, pero al volver a casa se sentó en la cocina y dejó que el dolor le brotara del pecho en gemidos profundos que parecían gritos ahogados. Sabía que el hombre a quien había cuidado durante tantos años ya no volvería a cruzar esa puerta, ni a preguntarle si había café, ni a dejarle sobre la mesa algún libro con una flor seca dentro. Los días siguientes fueron un ir y venir de visitas, de pésames, de trámites. La casa, que siempre había olido a madera vieja y a papel, parecía ahora un refugio vacío. Cuando todo terminó, el funeral, las despedidas, los murmullos del pueblo, la asistenta se quedó sola entre las cosas del difunto. Empezó a ordenar un poco. Los libros, los papeles, la ropa doblada con precisión, las gafas sobre la mesilla de noche.
En uno de los cajones del escritorio encontró un sobre cerrado, sin remitente. Se quedó mirándolo largo rato, sin decidirse a abrirlo. Reconoció de inmediato la letra firme del bibliotecario. Por un momento pensó que quizá no debía hacerlo, que tal vez aquel mensaje no era para ella, pero la tentación o el presentimiento pudieron más que el respeto. Abrió el sobre con cuidado, como si temiera romper algo frágil. Dentro había una carta escrita en varias hojas, con una caligrafía lenta, temblorosa pero legible. Comenzaba así. Querida amiga, cuando leas estas líneas ya no estaré. Sé que habrás llorado y eso me duele más que la muerte que he elegido. No quiero que pienses que lo nuestro ha sido un accidente, no lo fue. Hace unas semanas me dieron un diagnóstico que no supe cómo afrontar. No quise contárselo a nadie, ni marcharme del pueblo para recibir un tratamiento que solo habría alargado mi agonía. He vivido aquí toda mi vida, entre montañas, libros y silencios. No sabría morir en otro sitio. La asistenta se llevó una mano a la boca. Sintió que el aire le faltaba, pero continuó leyendo. Mi viejo amigo y yo hablamos muchas veces de la vejez, de la soledad, del miedo a perder la dignidad. Él ya no soportaba la decrepitud. Su cuerpo se había convertido en una cárcel y su único aliciente eran mis visitas cotidianas. Yo, por mi parte, no quería enfrentar la enfermedad ni convertirme en una carga. Así que un día, sin dramatismos, decidimos marcharnos juntos. Planeamos esa excursión como quien organiza una última merienda entre amigos. Sabíamos el final que nos esperaba y lo aceptamos con serenidad. No fue un acto de desesperación, sino de lucidez. Elegimos la hora, el camino y el precipicio. La asistenta dejó caer las hojas sobre la mesa. El silencio de la casa era tan denso que podía oírse el tic-tac del reloj de la pared. Sin embargo, había más. Volví a coger la última página, donde la letra se volvía más irregular, como escrita con esfuerzo. Hay algo más que debo decirte. Durante años te he tenido a mi lado sin saber cómo agradecerlo. He sido torpe para mostrar afecto y cobarde para confesar lo que sentía. Tú has llenado mis días sin pedir nada. Has cuidado de mi casa, de mis costumbres, de mi vida. Y aunque nunca te lo haya dicho, te he querido. Te he querido como se quiere a quien da calor sin exigir fuego, a quien acompaña sin hacer ruido. No quise atarte a mi enfermedad ni a mi final, pero necesitaba que lo supieras. Este es mi modo tardío de decírtelo. La asistenta dobló la carta con cuidado y la guardó en el mismo sobre. Luego se asomó a la ventana. El atardecer teñía de cobre las montañas y en la lejanía el viento movía las ramas de las hayas. Sintió que el dolor se mezclaba con una calma nueva, como si la voz de él todavía llenara la casa. Se quedó allí largo rato, mirando hacia el valle, y pensó que quizás, en algún lugar del camino, los dos amigos seguían conversando, libres ya de sus cuerpos, rodeados por el silencio inmenso de las montañas. Recuerden, lo importante es que son historias de vidas cuyo parecido con la realidad no es pura coincidencia.